Bienvenidos a nuestro curso sobre los libros históricos de la Biblia. En este viaje exploraremos una de las secciones más fascinantes de las Escrituras, donde la historia de un pueblo se entrelaza con la fe y la providencia divina. Nuestro análisis y estudio de los libros históricos, que comprende 12 libros desde Josué hasta Esther, está dividido en 4 secciones. Hoy entraremos a la conquista, la caída y la redención. Comenzaremos nuestro análisis de estudio con 3 libros que son fundamentales en una travesía épica a través de estos libros más impactantes y reveladores del Antiguo Testamento. Hoy desenterraremos los relatos de Josué y Ruth, no solo como simples crónicas históricas, sino como un vívido curso que nos transportará a los albores de la nación de Israel, revelándonos profundas verdades sobre el destino de un pueblo, la inquebrantable promesa de un Dios y la compleja naturaleza del espíritu humano. Su servidor, Samuel Arancibia, y narrador en este viaje, les acompañará para explorar cómo un pueblo liberado de la esclavitud se enfrentó al desafío de heredar la tierra prometida, y cómo la fidelidad o la apostasía moldearon su destino, desde las llanuras de Moab hasta las colinas de Canaán, desde los rugientes milagros hasta los oscuros abismos de la anarquía. Seremos testigos de una historia que sigue resonando en el corazón de la humanidad, incluso repercute hoy hasta nuestros tiempos. Sean, una vez más, bienvenidos. La conquista, la caída y la redención. Hoy nos adentraremos en un relato que trasciende el tiempo y el espacio, en una inmersión profunda en 3 de los relatos que son de los más fundamentales y conmovedores de la Biblia dentro de los libros históricos. Los libros de Josué, Jueces y Ruth. No son meras crónicas de un pasado distante, son el testimonio vibrante de un pueblo en formación, la epopeya de su fe, sus luchas, sus triunfos y sus profundas caídas. Estos libros son un espejo que al reflejar una antigüedad milenaria ilumina desde el pasado con sorprendente claridad las complejidades de nuestra propia existencia humana en este siglo XXI. En este curso desentrañaremos los distintos niveles que hay dentro del relato bíblico, explorando no solo los eventos que se desarrollan, sino también las profundas verdades teológicas, los intrincados contextos históricos y culturales y las lecciones imperecederas que estos libros nos ofrecen en su texto. Veremos cómo la mano de Dios en un momento guió a un pueblo a la gloria de la conquista y el cumplimiento de promesas ancestrales bajo el liderazgo de Josué, pero luego seremos testigos de un doloroso declive, una espiral descendente de apostasía y caos que desató en la era de los jueces. Un periodo marcado por la inquietante verdad de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Viajaremos en el tiempo al pasado, transportados a un mundo antiguo donde la fe se forjó en el fragor de la batalla, donde la obediencia trajo bendición y la desobediencia amargas consecuencias. Un mundo que sorprendentemente resuena con los ecos de nuestras propias decisiones y desafíos actuales. Veremos cómo el libro de Josué nos narra la gloria de la conquista y el cumplimiento de las promesas divinas, mientras que Jueces nos sumerge en la oscuridad de la apostasía y la constante necesidad de un líder que guíe al pueblo por el camino correcto. Y la historia de Ruth, en un relato bíblico de lealtad, amor y redención, muestra a una mujer moabita, Ruth, con una devoción inquebrantable a su suegra Noemí. A través de su fidelidad encuentra un nuevo hogar y una posición destacada en la genealogía de David
y posteriormente de Jesús. Comencemos. Parte 1. El libro de Josué. La épica conquista y la fidelidad divina. Nuestra primera etapa del libro de Josué es un relato de audacia, estrategia y sobre todo de la asombrosa fidelidad de un Dios que cumple cada una de sus palabras. Es la culminación de siglos de promesas y el inicio de una nueva era para Israel. El traspaso del mando de Moisés a Josué. La historia de Josué no puede comprenderse en su totalidad sin la figura monumental de su predecesor, Moisés. Durante 40 largos y arduos años, Moisés había sido el pilar inquebrantable de Israel, el instrumento elegido por Dios para librarlos de la cruel esclavitud en Egipto. Moisés fue el mediador del pacto sagrado en el monte Sinaí y además el líder incansable que los había guiado a través de las áridas y desafiantes tierras del desierto. Su presencia era sinónimo de autoridad divina, de milagros que desafiaban la lógica y de una cercanía única con el Dios eterno y todopoderoso. Pero ahora, en las llanuras de Moab, en la frontera de la tierra prometida, Canaán, al alcance de la mano, la vida de Moisés concluye. Se narra con solemnidad este evento en el libro de Deuteronomios capítulo 34. Una figura de su magnitud deja un vacío monumental, un hueco en el liderazgo que parecía insuperable para un pueblo tan acostumbrado a su guía. Y la pregunta flotaba en el aire del campamento israelita: ¿quién dentro de todos los anales de la historia de nosotros como incipiente pueblo podría llenar este cupo que Moisés había dejado? ¿Quién podría tomar el timón de una nación recién formada, ruda y a menudo rebelde, y guiarla hacia la conquista de una tierra habitada por pueblos fuertes, bárbaros, idólatras y pecaminosos, y con muchas ciudades fortificadas, impregnadas de una cultura que desafiaba todo lo que Israel representaba? Este es un momento crítico de incertidumbre y de transición, pero la voz divina resuena con claridad inconfundible. No es la elección de un concilio humano, ni es el resultado de un consenso que todas las tribus se pusieron de acuerdo. Es el mismo Dios eterno todopoderoso quien designa al sucesor Josué, hijo de Nun. ¿Pero quién era Josué? Josué no era un líder improvisado o recién llegado. Era un hombre cuya lealtad y carácter habían sido forjados bajo la tutela de Moisés. Fue su fiel ayudante. Éxodo 33:11 nos dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como cualquiera habla a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, siempre presente junto a su mentor, absorbiendo sabiduría, observando la gestión de una nación en formación. Además, Josué fue uno de los 12 espías enviados a Canaán 40 años antes y críticamente fue uno de los únicos 2 junto a Caleb que trajeron un informe positivo de fe, declarando que la tierra podía ser conquistada porque Dios estaba con ellos. Ese relato está en el libro de Números, los capítulos 13 y 14. Su valentía, su lealtad y su fe ya habían sido probadas en la adversidad y la confianza del pueblo. Josué estaba preparado. La comisión divina de Josué está registrada poderosamente en el capítulo 1 del libro de Josué. Es una de las aperturas más resonantes y significativas de cualquier libro dentro de la Biblia. En esta comisión, Dios no solo le otorga autoridad formal, sino que le imparte una visión clara y una especie de promesas transformadoras que serían el fundamento de su liderazgo. Y la comisión narrada son 3 mandatos y acciones. 1. El mandato de acción de Josué, capítulo 1, versos 2 y 3. Moisés, mi siervo, muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Este no era un ruego, ni una simple sugerencia, ni una invitación a negociar. Era un imperativo ineludible, una orden directa del comandante del universo. Josué no estaba siendo invitado a considerar la opción, estaba siendo enviado
con una misión divina que debía ser ejecutada. Y esta misión incluía no solo a Josué, sino a todo el pueblo. No era solo un líder militar, sino el pastor de una nación entera, con sus complejidades y desafíos. La promesa de posesión era explícita y abarcadora. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie, yo os lo he entregado como se lo había dicho a Moisés. Esta promesa hecha siglos atrás a Abraham ahora se materializaba, extendiéndose desde el desierto en el sur hasta las montañas del Líbano en el norte y desde el gran río Éufrates en el este hasta el vasto mar Mediterráneo en el oeste. Esta era la culminación de una profecía de generación. Las fronteras de la tierra prometida están establecidos. Solo había que tomar. Segunda comisión. La garantía divina de presencia y éxito están en los versos 5 y 6 del capítulo 1 de Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Esta es la verdadera fuente de confianza inquebrantable de Josué. Su invencibilidad en la batalla y su éxito en la misión no provenían de su propia destreza militar, ni de la superioridad de su estrategia o del tamaño de su ejército, sino de la ininterrumpida presencia y el respaldo activo del Dios todopoderoso y eterno. La misma presencia que había dividido el Mar Rojo, que había provisto el maná en el desierto, que había hablado con fuego del Sinaí, estaría ahora con él día tras día, batalla tras batalla. Esta es una verdad fundamental que trasciende la antigüedad. El verdadero poder no reside en la capacidad humana, sino en lo divino que actúa a través de lo humano, transformando lo ordinario en extraordinario. 3. La condición última era crucial, era la observancia de la ley. Josué capítulo 1, verso 7. Esto es tremendamente grande. Esta promesa de éxito no es un cheque en blanco o un permiso para actuar sin discernimiento. Esta promesa venía con una condición trascendental que sería la brújula moral y estratégica de Josué, la obediencia inquebrantable a la ley de Dios. Solamente fuerza y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Aquí reside la clave fundamental de la prosperidad y el buen éxito, no solo para Josué en la conquista, sino para cualquier persona o cualquier nación en cualquier época. No se trataba de implementar la estrategia militar más sofisticada o de poseer el ejército más grande, sino de una fidelidad incuestionable a la palabra de Dios. Este principio resuena poderosamente en nuestras propias vidas contemporáneas. La verdadera fortaleza, la sabiduría para la toma de decisiones, la claridad moral y el éxito espiritual y existencial provienen de una inmersión constante, una meditación profunda y una obediencia diligente a las Escrituras. El libro de la ley debía ser su mapa, su constitución, su brújula moral, infalible en todo un mundo caótico al cual ellos se iban a enfrentar. Esta comisión divina, grabada indeleblemente en su corazón y la mente, Josué actuó con una mezcla de fe audaz y prudencia estratégica. Su liderazgo no era pasivo, no era una sinergia de confianza divina y acción humana. Su primer movimiento, incluso antes de cruzar el Jordán, fue crucial. El envío de 2 espías a Jericó, capítulo 2 de Jericó, una ciudad imponente y formidablemente fortificada, estratégicamente ubicada en un oasis vital, era
la primera gran barrera en el camino de Israel hacia la conquista de Canaán. Este acto de inteligencia no denotaba una falta de fe en el poder sobrenatural de Dios, sino una comprensión profunda de que la dirección divina a menudo trabaja a través de la diligencia y la planificación humana. Era una combinación de la fe radical y la sabiduría práctica necesaria para la tarea monumental que se avecina. Es aquí donde encontramos una de las historias más inesperadas y conmovedoras de todo el Antiguo Testamento, la de Rahab, la prostituta, una mujer cananea, habitante de Jericó, que se encontraba en las márgenes de su propia sociedad. Sin embargo, Rahab no era ajena a los rumores que circulaban sobre el Dios de Israel. Ella había escuchado con asombro y un temor reverente de cómo este Dios había dividido el Mar Rojo para su pueblo y de cómo había aniquilado a los poderosos reyes amorreos, Sihón y Og al este del Jordán. Los versos 10 y 11 del capítulo 2. Estos relatos no eran solo noticias para ella, eran evidencias del poder innegable de Jehová. En un acto de fe audaz y de salvación, arriesgó su propia vida al proteger a los espías israelitas, ocultándolos hábilmente en el tejado de su casa bajo manojos de lino de aceite secando. A cambio de su protección, ella negoció un pacto crucial, la salvación de su familia cuando la ciudad fuera destruida. Los espías le dieron una señal, un cordón escarlata que debía atar en la ventana de su casa. Este cordón no era solo un distintivo, se convertiría en el símbolo visible de su fe y de la gracia que alcanzaba. La historia de Rahab es un testimonio poderoso de la gracia universal de Dios, una gracia que trasciende fronteras étnicas, las categorías sociales y las etiquetas morales preestablecidas. Así, Rahab, una cananea pecadora, se convierte en un ejemplo de fe tan grande que es mencionada con honor en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:31, en Santiago 2:25. Asombrosamente se inserta en el linaje mismo de Jesucristo en Mateo 1:5. Su historia es una lección profunda de que la fe verdadera puede surgir en los lugares más esperados y que la gracia de Dios es inclusiva, no excluye a nadie. Es redentora y transformadora para todos los que creen en Él. Así llegamos al milagro del río Jordán y la renovación del pacto. Con la información estratégica obtenida de los espías y la promesa de salvación para Rahab asegurada, Israel estaba listo para dar el siguiente paso monumental en su travesía hacia la tierra prometida. Pero el siguiente obstáculo no era una ciudad fortificada, sino un elemento natural que había marcado el final del liderazgo de Moisés y el comienzo de su propia era, el poderoso río Jordán. Un río caudaloso y a menudo impredecible, especialmente la estación de la cosecha, cuando las nieves derretidas en el monte Hermón lo hacían desbordar sus orillas, convirtiéndolo en una barrera formidable. Aquí Dios estaría a cargo de un milagro, y que no solo validaría el liderazgo de Josué de una manera innegable ante toda la nación, sino que también reavivaría en el corazón de cada israelita el recuerdo glorioso del Éxodo y la inquebrantable presencia divina que los había acompañado por décadas. El plan divino para el cruce del río Jordán era audaz, inusual y profundamente simbólico. Esto está relatado en los capítulos 3 y 4 de Josué. Los sacerdotes, revestidos con sus vestiduras sagradas y portando el arca del pacto, el cofre cubierto de oro que representaba la presencia misma de Dios y el testimonio de su pacto con Israel, serían los primeros en avanzar. No había un general al frente, sino la representación de la presencia divina. Dios iba al frente, y en el momento preciso en que las plantas de los pies de los sacerdotes tocaron las aguas desbordadas del Jordán, un milagro asombroso e instantáneo tuvo lugar.
Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un muro bien lejos de la ciudad de Adán que está junto a Zaretán. Josué capítulo 3, verso 16. El río se abrió, revelando un lecho completamente seco por el cual la vasta multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, pudieron cruzar a pie por el lecho de... Esto no fue un simple cruce, fue una repetición milagrosa del cruce del Mar Rojo, un eco resonante del primer gran acto de liberación de Dios para su pueblo. Fue un recordatorio tangible de que el mismo Dios que los había sacado de la esclavitud en Egipto con mano poderosa era quien ahora los introducía en la tierra prometida con la misma fuerza y fidelidad. Este acto divino no solo fue para el beneficio de Israel, fue diseñado para infundir temor en los cananeos circundantes, quienes escucharon con asombro y pánico cómo el Dios de Israel había secado el río Jordán. También sirvió para reavivar la fe en Israel, demostrando que Josué era, de hecho, el sucesor ungido de Moisés, respaldado por la misma autoridad divina. Pero el milagro no terminó con el cruce. Josué, bajo la dirección específica de Dios, ordenó la creación de un memorial permanente. Josué capítulo 4. 12 hombres, uno por cada tribu, fue elegido de las 12 tribus de Israel. Tomaron 12 piedras grandes y redondas del lecho seco del Jordán. Estas piedras fueron llevadas al primer campamento de Israel en Canaán, Gilgal, el primer campamento, cruzando el río, donde estas piedras fueron erigidas como un monumento visible. Este monumento no era solo un recuerdo pasivo para los que habían sido testigos del milagro, era una lección tangible y perdurable para las futuras generaciones. La Escritura dice que cuando sus hijos en el futuro preguntaren ¿qué significan estas piedras? El verso 6 de Josué capítulo 4. Abriría entonces esta pregunta a la puerta para que los padres contaran de cómo el poder de Dios había actuado, asegurando que el recuerdo de su fidelidad se transmitiera de generación en generación, impidiendo que el pueblo olvidara los grandes actos de Jehová, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Josué 4:24. Es un recordatorio de que la historia de la fe debe ser contada y recontada con pasión y convicción para que no se pierda en él. Tras el cruce y el establecimiento del memorial en Gilgal, Israel se dedicó a la renovación profunda de su pacto con Dios. Capítulo 5. Esta renovación no solo era simbólica, era una reafirmación de su identidad y de su compromiso. Primero, se realizó la circuncisión de todos los varones israelitas nacidos en el desierto. Josué 5, versos 2 al 9. Este rito, el signo del pacto con Abraham, había sido descuidado durante los 40 años de peregrinaje, lo que significaba que una generación entera no portaba la marca de la alianza. Ahora, en el umbral de la tierra prometida, esta acción restauraba su identidad como el pueblo elegido y consagrado de Dios. Fue un acto de purificación y reconsagración antes de la gran tarea de la conquista. Luego, la nación celebró la Pascua, versos 10 y 12 de Josué. Aquí, en la tierra de Canaán, se celebra en los llanos de Jericó por primera vez la celebración de la paz. Conmemoraron su liberación de la esclavitud en Egipto con los primeros frutos de la tierra, una señal de la abundancia de que Dios les había prometido. La provisión de maná, el alimento milagroso que los había sostenido por 40 años en el desierto, cesó al día siguiente de la Pascua. Este cese no fue un problema, sino una clara señal de que la era del desierto había terminado y la era de la abundancia en la tierra prometida había comenzado. Este conjunto de eventos selló la identidad de Israel como un pueblo redimido, en pacto y ahora plenamente instalado en su herencia, listo para reclamar lo que Dios les había dado, la tierra, la promesa de la tierra. Estaban dando un paso a la grandeza. Así entramos ahora a la batalla de Jericó, en una estrategia divina y justicia muy severa. Con Israel firmemente establecido en Gilgal
y su pacto renovado con Dios, la atención de Josué y de toda la nación se dirigió a la primera gran fortaleza que se imponía en su camino, la imponente ciudad de Jericó. Esta ciudad, estratégicamente ubicada en un oasis vital, en una ruta clave de comercio, era una de las más antiguas y formidablemente fortificadas de toda la región de Canaán. Sus imponentes murallas dobles, algunas de hasta 6 metros de altura con 2 metros de grosor, con casas incluso construidas dentro de los muros y sóbrelos, debieron haber parecido estas murallas absolutamente insuperables a los ojos humanos. Cualquier intento militar convencional habría implicado un largo asedio y muy costoso, con un alto número de bajas. Pero la estrategia para Jericó no sería puramente divina, una demostración contundente de la soberanía de Dios sobre las más grandiosas obras del hombre. Dios le dio a Josué un plan que desafiaba toda lógica militar conocida. El relato de esto está en el capítulo 6. No habría en esta estrategia arietes, no habría catapultas, no habrían túneles, ni habrían ataques directos. En cambio, la estrategia de Dios era: durante 6 días, el ejército de Israel marcharía una vez al día alrededor de la... Adelante, los sacerdotes debían portar el arca del pacto, y otros 7 sacerdotes que tocaban trompetas hechas con cuernos de carnero, los chofares, en un silencio casi ensordecedor, roto solo por el sonido rítmico y penetrante de los cuernos. El pueblo daría una lección de disciplina, obediencia y fe. El único sonido permitido sería el de los cuernos y los pasos. Al 7º día de la marcha se repetiría no una, sino 7 veces, y al final de la 7ª vuelta, el sonido de una gran y prolongada explosión de trompetas, seguida por el grito unánime y atronador de todo el pueblo. Las murallas de Jericó simplemente se desplomarían sobre sus... En cada día que el pueblo daba la vuelta, Rahab, la ramera, miraba desde su ventana: allí viene el pueblo, allí viene mi esperanza, allí viene mi salvación. Y en cada vuelta todo el pueblo sabía: allí hay una casa en la cual esa familia debe ser salvada. Esto nos da una enseñanza profunda de la misericordia y de la redención. Y así sucedió. Los muros cayeron. En un momento de asombrosa manifestación del poder de Dios, las murallas cayeron, no por la fuerza del ejército o por el esfuerzo humano, sino por la obediencia de la fe. Jericó no fue solo una victoria militar, sino una declaración divina, un testimonio rotundo de que la batalla era de Jehová. Fue una lección fundamental de que la obediencia a Dios, incluso a instrucciones que parecen descabelladas o sin sentido desde una perspectiva humana, es la clave de la victoria sobrenatural. La caída de Jericó es el testimonio más contundente de que la batalla es de Jehová y que Él opera de maneras que trascienden, están más allá de nuestra comprensión humana. La conquista de Jericó también introduce un concepto crucial en el libro de Josué, el llamado anatema o jerem, relatado en el libro de Josué capítulo 6 versos 17 al 19. Este término hebreo, que a menudo genera controversia en la lectura moderna, implicaba la dedicación total de una ciudad conquistada a Dios. En el caso de Jericó, significaba la destrucción de todo ser vivo, hombres, mujeres, niños, animales, y la dedicación de los metales preciosos al tesoro del Señor, con la prohibición estricta de tomar cualquier cosa para uso personal. Si bien este concepto puede parecer brutal y difícil de entender para la sensibilidad contemporánea, es vital comprenderlo dentro de su contexto teológico e histórico del origen. Los cananeos eran un pueblo profundamente idólatra y moralmente corruptos, sanguinarios. Sus prácticas religiosas incluían el sacrificio de niños a deidades como Moloch y Quemos, la prostitución ritual en los templos de Baal y Astarot, la adivinación, la hechicería y una depravación sexual generalizada. La arqueología ha descubierto restos de niños sacrificados en vasijas bajo los cimientos de templos cananeos, confirmando la depravación de sus ritos. La destrucción por anatema, jerem, no era un genocidio indiscriminado o arbitrario, era un acto de juicio divino contra la maldad
arraigada que había colmado la paciencia de Dios, tal como se menciona en Génesis 15:16, donde Dios retiene el juicio sobre los amorreos hasta que la maldad del amorreo llegue a su colmo. Era la justicia de Dios contra la cultura que se había entregado a la iniquidad más profunda y una purificación del mal en la tierra. Además, era una medida de cuarentena espiritual extrema para Israel. Al destruir todo lo relacionado con la idolatría y la depravación, Dios protegía a su pueblo de la corrupción espiritual y moral de las naciones que iban a poseer. Si Israel permitía que estas influencias permanecieran, su propia fe y moralidad serían comprometidas y contaminadas, como trágicamente veremos más adelante en el libro de Jueces. Era este acto una limpieza espiritual de la tierra para el pueblo santo de Dios. Avanzando en la historia, encontramos la lección de Jai, el pecado y sus consecuencias. La alegría de la victoria en Jericó fue muy rápida, muy efímera. Inmediatamente después de este milagro rotundo, Israel sufrió una inesperada y humillante derrota de la pequeña ciudad de Jai. Este relato está en los capítulos 7 y 8 del libro de Josué. Una ciudad que a los ojos humanos y según el informe inicial de los espías de Josué, parecía ser un objeto fácil. No suba todo el pueblo, sino suban como unos 2,000 o 3,000, pues son pocos. Esta apreciación permitió que se convirtiera en un desastre militar con la muerte de 36 israelitas y la huida vergonzosa del resto. El ejército de Israel, invencible en Jericó, ahora huía despavorido. La derrota dejó a Josué y a los ancianos de Israel completamente consternados. Rajaron sus vestidos, se postraron rostro en tierra ante el arca del pacto y clamaron a Dios preguntándole por qué los había traicionado después de la victoria de Jericó. La respuesta de Dios fue contundente y reveladora. Josué 7:11 dice: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y han hurtado y han engañado y aún lo han guardado entre sus enseres. La razón de la derrota era clara: el pecado, la desobediencia oculta de Acán de la tribu de Judá. Contraviniendo el mandato divino del anatema en Jericó, Acán, motivado por la codicia, tomó un lujoso manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos, y los escondió bajo su tienda en medio del campamento. Esta transgresión no fue un simple hurto privado, fue una profanación del anatema, un desafío directo a la santidad de Dios y a la pureza del campamento. La Escritura nos enseña que la lección vital aquí es: el pecado de un individuo, por muy oculto que parezca, puede tener consecuencias devastadoras para toda la comunidad, interrumpiendo la presencia y la bendición de Dios. El pecado es contagioso y público, no es un asunto privado. Dios instruyó a Josué sobre cómo identificar al culpable, utilizando un proceso de sorteo por tribu para llegar a identificar a las familias y luego, en forma personal, al culpable. Finalmente Acán fue puesto. Josué lo confrontó y Acán confesó su pecado revelando los objetos escondidos. La purificación del campamento era imperativa para restaurar la bendición de Dios. Así, Acán, su familia y todo lo que poseían fueron llevados al valle de Acor, que significa valle de la turbación, donde fueron apedreados y quemados. Esta fue una lección dura y dolorosa, pero necesaria. La santidad del campamento de Israel era primordial para la continuación de la misión divina. Solo después de esta purificación radical, el pueblo de Dios pudo finalmente restaurar su relación con él y consecuentemente conquistar Jai. Dios les dio una nueva estrategia. Y esta vez, con la obediencia restaurada, la victoria fue completa. El valle de Acor, aunque lugar de juicio, se convirtió en un símbolo de esperanza, un lugar donde el problema fue resuelto y se abrió la puerta a la restauración. La historia de Acán reafirma que la transparencia, la rendición de cuentas y la erradicación del pecado son vitales para la salud y el éxito de cualquier comunidad que busca la bendición. Entramos ahora a las campañas militares, con estrategias y milagros, con la lección de
la ciudad de Jai aprendida y la comunión con Dios restaurada, las campañas militares de Israel continuaron, revelando no solo la astucia de los enemigos, sino, más importante, la intervención milagrosa y continua de Dios sobre su pueblo. La campaña del sur se inició tras un incidente peculiar que puso a prueba la sabiduría de Josué y los ancianos de Israel. La estrategia de los gabaonitas, Josué capítulo 9, estos habitantes de Canaán, aterrorizados por el imparable avance israelita tras la caída de Jericó y Jai, idearon un plan para salvar sus vidas. Se presentaron a Josué y a los líderes de Israel con ropas viejas, sacos rotos y vino en odres rotos, afirmando venir de tierra muy lejana y buscando un tratado de paz. Josué y los líderes, en un raro momento de discernimiento, no consultaron a Dios antes de hacer pacto con ellos, lo que era un mandamiento explícito. Esta falta de consulta los ató a un juramento que no podían romper, incluso cuando descubrieron el engaño 3 días después. Aunque el pacto fue un error por falta de consulta, Israel lo honró, lo que demostró la importancia de la integridad de los juramentos hechos en nombre de Dios, incluso si se obtenían por engaño. Esta alianza, aunque forzada, llevó a Israel a defender a Gabaón cuando fue atacada por una coalición de 5 reyes amorreos, narrado en Josué capítulo 10. Estos reyes se reunieron para castigar a Gabaón por haber hecho la paz con Israel. Fue en esta batalla donde una de las más cruciales de la campaña, donde fuimos testigos de uno de los milagros más asombrosos y únicos en la Biblia, el sol y la luna deteniéndose en su trayectoria. Josué, en medio del fragor de la batalla y viendo que la luz del día se desvanecía, clamó a Dios: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Josué capítulo 10:12. Y la escritura registra en Josué 10:13: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Este evento extraordinario refuerza el control absoluto del Creador sobre su propia creación y su disposición a intervenir de manera sobrenatural, alterando las leyes naturales en favor de su pueblo y para asegurar el cumplimiento de su propósito. Fue un día en que Jehová peleó por Israel, Josué 10:14. Los estudiosos han debatido la naturaleza de este milagro, desde una prolongación del día hasta un evento astronómico único, pero su propósito teológico es innegable. Dios estaba con Josué. La campaña del norte, Josué capítulo 11. Finalmente, esta campaña consolidó las victorias israelitas y completó la fase principal de la conquista. Josué dirigió su ejército contra una poderosa coalición de reyes del norte, liderados por Javín, rey de Hazor, una de las ciudades más grandes e importantes de Canaán en ese tiempo, con un ejército formidable que incluía muchos carros de hierro. La estrategia de Josué fue rápida y decisiva. Atacó por sorpresa, destruyendo sus carros de guerra y subyugando a las ciudades. A diferencia de las otras ciudades, Hazor fue incendiada y sus habitantes ejecutados por completo, siguiendo el mandato del anatema, debido a su papel central en la resistencia cananea. El capítulo 12 de Josué resume triunfalmente las victorias sobre los reyes, tanto al este como al oeste del Jordán. Se mencionan 31 reyes derrotados, dejando claro que el dominio de la tierra prometida se había establecido firmemente. La base de la conquista había concluido. La tierra había sido sometida en gran parte y el poder de los cananeos estaba quebrantado. El reparto de la herencia, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Con gran parte de la tierra conquistada y los principales enemigos subyugados, llegó el momento culminante y profundamente simbólico, el reparto de la herencia. Josué capítulos 13 al 19. Esta división de terreno no fue una mera transacción administrativa o una repartición de botín de guerra. Fue la materialización tangible y gloriosa de las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob siglos atrás. Era el cumplimiento del pacto, la promesa de una tierra, de una nación, de una heredad.
El texto bíblico detalla meticulosamente cómo se asignaron los territorios a cada una de las 12 tribus de Israel. Este proceso no fue arbitrario o por capricho humano, fue un acto guiado por la dirección divina, a menudo mediante el sorteo, el uso de suertes, lo que enfatizaba que la asignación final estaba bajo el control soberano de Dios. 2 tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ya se habían establecido en el lado este del río Jordán, siguiendo su propio deseo expresado a Moisés. Las 9 tribus y media restantes recibieron su herencia al oeste del río Jordán, en el corazón de Canaán. Cada tribu recibió su porción, con sus fronteras cuidadosamente delimitadas, convirtiéndose en el fundamento territorial de la nación de Israel. Dentro de este reparto de tierras se establecieron provisiones especiales que revelan la profunda justicia, la misericordia y el orden divino que Dios quería para nosotros. Se establecen las ciudades de refugio. Josué capítulo 20. 6 ciudades fueron designadas estratégicamente, 3 al este y 3 al oeste del río Jordán. Estas ciudades no eran prisiones, sino lugares de asilo. Un individuo que hubiera cometido homicidio involuntario, es decir, matar a alguien por accidente sin intención o malicia, podía huir a una de estas ciudades para encontrar protección. Eso le permitía escapar de la venganza del vengador de la sangre, generalmente un pariente cercano del difunto, que según la ley antigua tenía el derecho de ejecutar al homicida. Las ciudades de refugio proveían un sistema legal que diferenciaba entre el homicidio intencional y el accidental, asegurando un juicio justo y previniendo la violencia indiscriminada. Eran un testimonio de la misericordia de Dios y su provisión de un sistema legal equitativo que evitaba la venganza ciega y fomentaba la justicia. Se establecieron las ciudades levitas. Josué capítulo 21. La tribu de Leví, a diferencia de las otras 11, no recibió herencia territorial propia. Su herencia era el propio Dios, como lo dice en Números 18:20. Jehová es mi porción. Sin embargo, necesitaban un lugar donde vivir y sustentarse. Por lo tanto, se asignaron 48 ciudades esparcidas estratégicamente por todo Israel, junto con sus ejidos para su ganado. Esta distribución aseguraba que los levitas, los ministros de Dios, los encargados del tabernáculo y especialmente los custodios y maestros de la ley de Dios estuvieran presentes en medio de todas las tribus. Su misión era instruir al pueblo en la senda de Dios, servir como puentes entre él y su pueblo y mantener viva la observancia de la ley. Esta provisión garantizaba que la instrucción espiritual y el culto a Dios estuvieran accesibles a toda la nación y que no se tuvieran que trasladar muy lejos para encontrar un levita. Esto forjaba una identidad teocrática unificada. Este detallado reparto y provisión de las ciudades especiales subrayan que la posesión de la tierra no era solo una bendición física, sino también una responsabilidad espiritual. La tierra no era solo un lugar para vivir, sino un espacio donde la nación de Israel debía vivir en obediencia al pacto de Dios, bajo su ley y bajo su guía. El concepto de reposo no era solo el cese de la guerra, sino la capacidad de vivir en paz y seguridad, arraigados en la fidelidad a Dios en la tierra que Él les había dado. El legado de Josué, un último llamado a la lealtad. La vida de Josué, marcada por una obediencia inquebrantable y un liderazgo valiente, se acercaba a su fin. Un viejo Josué lo encontramos en estos últimos capítulos. Pero antes de partir, este gran líder, habiendo cumplido su misión de introducir a Israel a la tierra prometida, quiso dejar un legado final, un mensaje que resonaría en el corazón de la nación mucho después de su muerte. Este mensaje se presenta en 2 discursos de despedida, profundamente emotivos y proféticos, registrados en los capítulos 23 y 24 son las últimas palabras de un patriarca a su pueblo, cargadas de sabiduría, advertencia y amor. En su primer discurso, Josué 23, Josué, un anciano y experimentado
convoca a los líderes de todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales. Les recuerda las poderosas obras que hizo Dios en su favor, como Él había peleado por ellos y cumplido cada una de sus promesas. Josué 23:3 dice: Vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado. Les advierte firmemente contra la tentación de mezclarse con las naciones que aún quedan en la tierra y contra la adopción de sus prácticas religiosas y culturales. Les exhorta a apegarse a Jehová vuestro Dios, a no apartarse de sus mandamientos ni a derecha ni a izquierda. Les advierte que si se asimilaban con las naciones idólatras y se mezclaban con ellos, la mano de Dios se volvería contra ellos. Esto es una súplica a recordar de dónde vinieron y a quién debían su existencia y su herencia. El segundo discurso de Josué, relatado en el libro de Josué capítulo 24, es el más memorable y quizás la cima teológica del libro. Josué convoca a todo el pueblo de Israel a Siquem, un lugar de inmenso significado histórico y pacto de Abraham y el pacto de Jacob. Allí Josué repasa toda la historia de la salvación de Israel, desde el llamado de Abraham de Ur de los Caldeos, su peregrinaje, la esclavitud en Egipto, el éxodo, la travesía por el desierto y finalmente la entrada y conquista de Canaán. En cada etapa Josué resalta la fidelidad inquebrantable de Dios, de su provisión, su poder. Después de este poderosa recuento hacia el pasado, Josué les presenta un desafío rotundo y existencial. Les presenta una elección divina que resuena con una fuerza que llega hasta nuestros tiempos, un eco que llega a nosotros. Escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviré. Josué 24. Esta declaración personal es una poderosa afirmación de su fe y un llamado a la decisión personal de cada israelita. El pueblo al principio reacciona con una declaración vehemente de lealtad a Jehová. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Josué 24:16. Pero Josué, con una sabiduría profunda y un conocimiento de la tendencia humana a la apostasía, les advierte sobre la dificultad y la seriedad de servir a un Dios santo y celoso, un Dios que no sufrirá vuestras rebeliones ni vuestros pecados. Él conoce la inconstancia del corazón humano. Sin embargo, el pacto es renovado y una gran piedra es levantada debajo de una encina en Siquem como testigo de esta alianza, para que el pueblo no pudiera negar su compromiso. Finalmente, el telón de la historia del libro de Josué cae sobre la vida de este gigante de la fe. Josué muere a la edad de 110 años. Es sepultado en su heredad Timnat-Será, en la región montañosa de Efraín. La era de la conquista y el establecimiento marcado por la guía divina y la obediencia a la ley de Dios llega a su fin. El legado de Josué es claro. La obediencia inquebrantable a Dios es el camino hacia la victoria, la bendición y el cumplimiento de las promesas divinas. La tierra prometida, ahora poseída por Israel, se levanta como un testimonio viviente de la fidelidad de un Dios que cumple cada palabra. Pero el final de Josué marca el comienzo de una nueva y desafiante fase en la historia de Israel, una fase que probaría la durabilidad de su. Hasta aquí completamos el relato Pasaremos a la segunda parte que cubrirá el libro de Jueces para completar el análisis de este. El libro de Jueces, el ciclo de la caída y la búsqueda de un rey. Si el libro de Josué nos mostró el cenit de la obediencia y la bendición, la entrada de Israel en la tierra prometida como nación unida bajo un líder divinamente comisionado, el libro de Jueces nos arrastra abruptamente a un valle de desobediencia, caos y anarquía moral y espiritual. Es un período sombrío y turbulento en la historia de Israel, un marcado contraste con la unidad y la victoria que le precedieron, y una dolorosa ilustración de la fragilidad de la fe humana cuando se ve desprovista
de una guía constante y un compromiso renovado con Dios. La luz de Josué se desvanece en la oscuridad de una generación que no conoció a Jehová. Este es un periodo oscuro dentro de la historia del pueblo de Israel. Y es un periodo no corto en tiempo, es un periodo de 350 años, en el que se levanta una generación tras otra, y cada una no conoció a Jehová. El libro de Jueces se abre con una frase que no es solo una transición cronológica, sino una declaración ominosa que marca el tono para todo el relato que sigue después de la muerte de Josué. Jueces 1:1. Esta frase no solo señala el fin de una era de liderazgo fuerte y centralizado, sino que es el preludio de una alarmante ausencia de dirección divina y que se aclara para el pueblo. Los ancianos que conocieron a Josué y que fueron testigos de las grandes obras de Dios al cruzar el río Jordán y que vieron cómo se derribaron los muros de Jericó, todos ellos habían fallecido. Y crucialmente, una nueva generación había surgido que tristemente no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Jueces 2:10. Esta ignorancia no era solo una falta de información, sino un olvido voluntario de la historia de su propia salvación y el por qué estaban en esa tierra. Esta amnesia espiritual llevó a un abandono gradual pero sistemático del Dios de sus padres. En este periodo, Israel no era una nación unificada bajo un rey o bajo un gobierno central fuerte, sino que era una confederación de tribus más bien laxa. No había un liderazgo nacional que mantuviera la cohesión ni que hiciera cumplir consistentemente la ley de Dios en todo el territorio. Ni aun los levitas se atrevieron a hacerlo. El resultado de esta ausencia de autoridad teocrática, que no había un liderazgo fuerte, se resume en una frase que se repite como un lamento, un estribillo desolador que resuena ominosamente a lo largo del libro. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta profunda falta de un rey justo y piadoso significó que la autoridad moral y la dirección espiritual se descentralizaron y a menudo se corrompieron. No había un estándar unificador, lo que llevó a la fragmentación social, a la anarquía moral, a la injusticia profunda y una alarmante ausencia de dirección divina en la vida cotidiana del pueblo. Era una sociedad sin brújula moral, donde la verdad era relativa al juicio de cada individuo. El libro de Jueces no solo narra eventos, ilustra un patrón cíclico recurrente, una espiral descendente de pecado, juicio, arrepentimiento y liberación, que se repite una y otra vez, cada iteración llevando a Israel a un nivel más bajo de moralidad y fe. Entender este ciclo es clave para comprender la estructura y mensaje del libro. El libro de Jueces sigue un patrón cíclico recurrente, que es el siguiente. 1. Apostasía. Israel se apartaba de Dios y adoraba a ídolos cananeos. 2. Opresión. Dios permitía que naciones vecinas los subyugaran como castigo. 3. Clamor. En su angustia el pueblo clamaba a Dios. 4. Liberación. Dios levantaba un juez que era muy cercano a ellos para poder salvarlos. 5. Paz. Había un periodo de tranquilidad hasta que el ciclo comenzaba nuevamente en el punto 1 con una nueva apostasía. Analizaremos cada uno de estos puntos. Apostasía y desobediencia. El pueblo de Israel, influenciado por las naciones circundantes a las que no había expulsado por completo, como se detalla en Jueces capítulo 1, un fracaso en la obediencia al mandato de Josué. Israel comenzó a apartarse de Dios. Gradualmente olvidaron sus mandamientos y cayeron en la idolatría. Comenzaron a adorar a los dioses cananeos como Baal y Astarot, deidades de la fertilidad asociadas con la lluvia, la cosecha, la prosperidad material y lamentablemente con prácticas rituales
a sus dioses que implicaban aberraciones sexuales y sacrificios humanos. Esto era una directa y abominable violación del primer y segundo mandamiento del Decálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen ni semejanza. La tentación de este dualismo de aceptación era fuerte. La idea de que podrían adorar a Jehová junto con los dioses locales para asegurar la fertilidad de la tierra. 2. La opresión y juicio. Como consecuencia directa de su desobediencia y apostasía, Dios en su perfecta justicia permitía que naciones vecinas los subyugaran y los oprimieran. Esta opresión no era un abandono divino o una muestra de indiferencia, sino un castigo pedagógico, de enseñanza, diseñada con un propósito claro: llevar al pueblo al arrepentimiento, a recordar su dependencia total de Dios y a ver el vacío y la importancia de sus ídolos de madera y piedra. La opresión servía como un yugo que los forzaba a mirar hacia arriba. 3. Clamor y arrepentimiento, que obviamente era superficial. En su angustia, desesperación y sufrimiento bajo el yugo brutal de sus opresores, el pueblo finalmente clamaba a Dios pidiendo liberación. Este clamor no siempre denotaba un arrepentimiento profundo y genuino, sino que a menudo una necesidad de alivio del sufrimiento que era momentáneo. Reconocían, aunque solo temporalmente, por la necesidad, su pecado y su necesidad desesperada de un Salvador. 4. Liberación y levantamiento del juez. En su infinita misericordia y compasión, y fiel a su pacto a pesar de la infidelidad de Israel, Dios respondía a su clamor. Él levantaba a un juez. Esta no era una posición hereditaria o un cargo judicial formal como hoy lo entendemos, sino una figura carismática, un líder militar profético o incluso judicial que era inspirado y empoderado directamente por el Espíritu de Dios para salvarlo de sus opresores. Los jueces eran instrumentos de la gracia de Dios, escogidos para cumplir su voluntad. 5. Paz y descanso. Después de la liberación seguía un periodo de tranquilidad y paz bajo el liderazgo del juez. Este periodo de reposo podía durar décadas, a veces hasta 40 o 80 años, pero este periodo tristemente era a menudo seguido por una nueva y más profunda caída en la apostasía tan pronto como el juez moría, reiniciando el ciclo y llevando a una degeneración progresiva en cada vuelta de este ciclo. La lección era clara: sin un corazón transformado, sin una guía espiritual constante y sin una obediencia disciplinada y continua, la paz era efímera y la decadente inevitable decadencia. La falta de liderazgo espiritual continuo fue la debilidad fatal de esta era. Los primeros jueces. Dios en la intervención divina en medio de la oscuridad. El libro de los jueces nos presenta una galería de personajes fascinantes, valientes y a menudo complejos y otros moralmente ambiguos. Los jueces no eran santos impecables, eran instrumentos divinos, figuras carismáticas levantadas por Dios que reflejan tanto la intervención divina como la condición moral de Israel. Valientes en la batalla, pero a menudo con sus propias fallas. Daremos una explicación de cada uno de ellos. Comenzaremos con Otoniel, Jueces capítulo 3, del 7 al 11. El primer juez y el yerno del formidable Caleb. Su historia es relativamente breve y sirve como un modelo propio y marca el tipo del ciclo que acabamos de describir. Israel peca siendo oprimido por Cusam Risataim, rey de Mesopotamia, durante 8 años. Israel clama a Jehová y el Espíritu de Jehová viene sobre Otoniel. Él lidera a Israel a la victoria y el país goza de 40 años de paz. Es el prototipo libertador, divinamente ungido, un comienzo esperanzador para la era de los jueces. Luego encontramos a Ahod, el zurdo, Jueces capítulo 3, versos 12 al 30. Su historia es un relato de astucia, audacia y la mano de Dios usando métodos inusuales. Israel cae bajo la opresión de Eglón,
un rey moabita, excesivamente corpulento, el rey gordo, y tiránico durante 18 años. Ahod, de la tribu de Benjamín, de forma aparentemente fortuita, que era zurdo, lo que era inusual y podía ser una ventaja en combate, es enviado a presentar un tributo al rey. En una audiencia privada, Ahod ocultó un puñal de doble filo debajo de su ropa en su muslo derecho, lo que lo hacía indetectable para los guardias diestros. Con la excusa de un mensaje secreto de Dios, Ahod se acercó a Eglón y lo apuñaló con fuerza, tal que el puñal se hundió completamente en la carne del rey, quien murió en su aposento. Su escape sigiloso y la posterior victoria sobre los moabitas en los vados del Jordán son un testimonio de cómo Dios puede usar lo inesperado, lo aparentemente débil o incluso lo inusual para lograr su propósito y liberar a su pueblo. Después de esta victoria, la tierra tuvo un reposo de 80 años, el período de paz más largo registrado en el libro de los jueces. Después de Ahod, el texto menciona brevemente a Sangar, Jueces capítulo 3, verso 31, quien mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes y salvó a Israel. Esta mención, aunque corta, refuerza 2 puntos: que Dios puede usar personas humildes para grandes victorias y que la amenaza filistea ya comenzaba a ser una presencia constante en la frontera de Israel, un presagio de futuros conflictos. Luego emerge la poderosa y excepcional figura de Débora. Su historia está en Jueces capítulos 4 y 5. Ella fue una profetisa, una líder carismática, una jueza, una mujer que juzgaba a Israel bajo una palmera en la región montañosa de Efraín. Esto la convierte en una figura notable en un mundo dominado por hombres, desafiando las expectativas sociales de la época. Israel estaba oprimido porque el rey Javín de Hazor y su temible general Sísara, quien poseía 900 carros de hierro, una fuerza militar devastadora para la época. Débora, con una fe inquebrantable, comisionó al renuente Barak, el líder militar, para que liderara a 10.000 hombres contra Sísara. Barak, demostrando una dependencia inusual en un líder militar, se negó a ir sin ella, a lo que Débora respondió que la gloria de la victoria no sería suya, sino que Sísara caería a manos de una mujer. La victoria fue rotunda, la huida desordenada de los cananeos causadas por un diluvio y la intervención divina que enlodó los carros de Sísara. Sísara huyó a pie y encontró refugio en la tienda de Jael, una mujer kenita. Allí Jael, en un acto de audacia sorprendente y cruel, lo mató mientras dormía, cavando una estaca en la tienda en su sien. El cántico de Débora, en el capítulo 5 del libro de Jueces, es uno de los poemas más antiguos y vibrantes de la Biblia, celebrando la intervención divina, la valentía de mujeres y lamentando la falta de participación de otras tribus. El liderazgo de Débora demostró que Dios puede usar a quien quiera, trascendiendo las normas sociales de la época para cumplir sus propósitos. Después de esta victoria, la tierra tuvo un reposo de 40 años. Mencionaremos a Gedeón y Jefté, que son héroes con fallas humanas. El ciclo de desobediencia y liberación continúa, pero los jueces que siguen revelan una complejidad creciente, reflejando la degeneración moral del pueblo y a veces sus propias imperfecciones. Gedeón, capítulos 6 al 8 del libro de Jueces. Gedeón es quizás el juez más memorable por su profunda humanidad y sus dudas iniciales. Israel estaba oprimido por los madianitas durante 7 años, un yugo tan severo que los israelitas se escondían en cuevas y fortificaciones en las montañas. Los madianitas, con sus camellos innumerables, devastaban la tierra. Es en este contexto de temor que encontramos a Gedeón, un hombre de la tribu menor de Manasés. Estaba trillando trigo en secreto en un lugar para evitar a los madianitas. Allí el ángel de Jehová se le apareció y lo saluda como varón esforzado y valiente. Gedeón, lleno de escepticismo, replica con preguntas sobre la ausencia de las maravillas de Dios. Su llamado
es un ejemplo de cómo Dios llama a los improbables, a los que dudan para cumplir sus propósitos. La fe de Gedeón, aunque presente, estaba marcada por la cautela y la necesidad de confirmación. Pidió múltiples señales, incluyendo el famoso episodio del vellocino en Jueces capítulo 6, versos 36 al 40. Primero lo pidió seco, mientras la tierra estaba húmeda. Luego lo pidió húmedo, mientras la tierra estaba seca. Estas peticiones, a menudo criticadas como falta de fe, pueden verse también como la búsqueda de certezas de un hombre consciente de la inmensidad de la tarea. Convocó un ejército, pero Dios, para asegurarse de que la gloria de la victoria fuera solo suya, redujo drásticamente el número de sus hombres. Primero les dijo a los temerosos que se fueran, dejando 10,000 de los 32,000 que eran. Luego de una prueba única en el agua, solo 300 hombres fueron seleccionados, aquellos que lamieron el agua como perros, mostrando vigilancia y preparación, armados únicamente con trompetas, cántaros vacíos y antorchas. Gedeón y sus 300 hombres obtuvieron una victoria milagrosa contra el vasto ejército madianita que se estimaba en 135,000. La estrategia de Dios era simple pero efectiva. La confusión y el pánico se apoderaron del campamento enemigo, que se dispersó en el caos, matándose entre sí. Esta historia es un poderoso recordatorio de que no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. A pesar de su éxito rotundo, la tentación de la monarquía se hizo presente. El pueblo quiso hacerle rey, pero él lo rechazó rotundamente, afirmando que Jehová reinará entre vosotros. Jueces 8:23. Sin embargo, su creación de un efod, una prenda sacerdotal, quizás un objeto de culto hecho de oro tomado del botín madianita, se convirtió irónicamente en una trampa idolátrica para Israel después de su muerte. Este episodio ilustra que incluso los grandes líderes de fe pueden tener sus propias fallas y que la búsqueda de gloria o la autosuficiencia pueden acechar incluso después de grandes victorias. Después de Gedeón, la tierra tuvo un reposo de 40 años. Jefté. Su historia está narrada en Jueces capítulo 10, desde el verso 6 hasta el capítulo 12, verso 7. Se nos presenta una historia sombría y trágica, un testimonio elocuente de la crudeza moral y espiritual del período de los jueces. Israel había caído en una apostasía profunda, adorando a los dioses de diversas naciones circundantes, y como resultado fueron oprimidos severamente por los amonitas. Jefté, un guerrero valiente pero marginado, era hijo de una prostituta, lo que lo llevó a ser exiliado por sus hermanos de su propia familia. Fue forzado a vivir en la tierra de Tob con una banda de hombres ociosos. Cuando los amonitas oprimieron a Israel y el pueblo de Dios clamó a Dios, los ancianos de Galaad, desesperados, lo buscaron para liderar la lucha contra los amonitas. Jefté aceptó, pero antes de la batalla hizo un voto precipitado a Dios. Si Dios le concedía la victoria, ofrecería en holocausto a la primera persona que saliera de su casa a su regreso. La tragedia de su voto se materializó cuando la primera persona que salió de su casa a su regreso triunfal fue su única hija. La Escritura describe la angustia de Jefté y la nobleza de su hija, quien aceptó el cumplimiento del voto de su padre. Aunque el texto no lo dice explícitamente, la mayoría de los estudiosos interpretan que Jefté en su ignorancia o desesperación cumplió su voto de sacrificar humanamente a su hija, aunque algunos sugieren una dedicación de por vida al servicio de Dios en celibato. Esta historia nos confronta con las consecuencias devastadoras de las promesas impulsivas hechas fuera de la voluntad de Dios y la triste realidad de una fe que a veces carecía de verdadero entendimiento de la ley divina y de la santidad de la vida humana. Es un lamento por la falta de un sacerdote o profeta que pudiera haber dado un consejo mejor y un reflejo de la oscuridad moral de la época donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Jefté
a pesar de ser un libertador ungido por el Espíritu de Dios, era un producto de su tiempo, y su tragedia refuerza la necesidad de un guía moral, espiritual más elevada. Jefté juzgó a Israel por 6 años. Sansón, fuerza sobrenatural, pero con una debilidad mortal. El libro de Jueces culmina con la figura más enigmática y trágica de todas, Sansón, relatada su historia en el libro de Jueces, capítulos 13 al 16. Su historia es un torbellino de fuerza sobrenatural y debilidad personal. Es un reflejo amplificado de la condición de Israel en esta era, un gran potencial divino, pero constantemente comprometido por la desobediencia y las pasiones humanas. Sansón fue un niño especial, un nazareo a Dios desde el vientre de su madre, Jueces 13:5. Su nacimiento fue anunciado por un ángel a sus padres, quienes eran estériles. Como nazareo, estaba bajo votos especiales: no beber vino, no tocar cosas inmundas y, crucialmente para su fuerza, no cortarse el cabello. Su fuerza sobrenatural no era propia de él, sino que era un don del Espíritu de Dios que residía en él. Sin embargo, a pesar de este llamado divino y este don extraordinario, la vida de Sansón fue una serie de conflictos constantes, no solo con los filisteos, sino con sus propias debilidades carnales. Sus asechanzas fueron legendarias. Partió un león con sus propias manos, mató a 30 filisteos para obtener sus vestiduras, quemó los campos de los filisteos con zorras y antorchas, y en una ocasión mató 1000 filisteos él solo con una quijada de asno. Fue una fuerza de la naturaleza, un terror para los opresores de Israel. Pero la vida de Sansón también fue una serie de compromisos morales y malas decisiones, especialmente en sus relaciones con las mujeres filisteas. Desobedeció los mandatos de Dios de no casarse con mujeres extranjeras, y sus pasiones lo llevaron a repetidas indiscreciones. Esto culminó en su fatídica relación con Dalila, una mujer filistea, sobornado por los príncipes filisteos para descubrir el secreto de su fuerza. A pesar de sus múltiples engaños, Sansón, cegado por su deseo, finalmente reveló que su fuerza residía en el cabello, el símbolo externo de su voto nazareo. Mientras dormía, Dalila se lo cortó, y la tragedia de Sansón es que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Jueces 16:20, sin que Josué lo notara de inmediato. Sansón fue cegado por los filisteos y encadenado. Fue puesto a moler grano en la prisión, un símbolo de su humillación y de la pérdida de su propósito divino. Sin embargo, en un acto final de arrepentimiento y sacrificio, clamó a Dios para que le restaurara la fuerza por una última vez. En el templo de Dagón, la deidad filistea, Sansón empujó las columnas principales, derribando el templo sobre sí mismo y sobre todos los príncipes filisteos, matando a más enemigos en su muerte que en toda su vida. Sansón es un recordatorio sombrío de que los dones divinos no son una garantía de rectitud moral o sabiduría. Su historia es una parábola de un poder extraordinario malgastado por falta de disciplina, la lujuria y la desobediencia personal. Esto refleja la condición de Israel en esa era, un pueblo con un gran potencial divino, pero constantemente comprometido y debilitado por su propia apostasía y su tendencia a hacer lo que bien le parecía en lugar de seguir la ley de Dios. Un abismo de la anarquía y una nación en caída libre. Los capítulos finales de Jueces, del 17 al 21, son los más inquietantes y perturbadores del libro, revelando la profunda degeneración moral, la desintegración social y la completa anarquía religiosa y política que se apoderó de Israel. Aquí, el peligro no proviene de sus opresores externos, sino de un colapso interno. La frase final sirve como un epílogo desolador y se repite como un estribillo, concluyendo el libro y el período de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La historia de Micaía y los danitas, relatada en los capítulos 17 y 18 de Josué, es un
vívido y espeluznante ejemplo de esta decadencia religiosa. Micaía, un hombre de la región montañosa de Efraín, roba 1100 siclos de plata a su madre. Cuando su madre pronuncia una maldición contra Israel, Micaía confiesa. Ella, en lugar de castigarlo, dedica parte de la plata a Jehová para hacer un ídolo tallado y un ídolo de fundición. Luego, Micaía crea un santuario privado en su casa y consagra a uno de sus hijos para que sea su sacerdote. Esto es una flagrante violación de la ley de Dios, que prohibía estrictamente la idolatría y centralizaba la adoración legítima en el tabernáculo de Silo, bajo el sacerdocio levítico autorizado. La situación empeora cuando Micaía contrata a un joven levita errante como su sacerdote personal, pensando que esto le traería la bendición de Dios. Esto es el cúlmine de una religión hecha a la medida, una mezcla de verdadera oración a Jehová con prácticas paganas. La tribu de Dan, en este mismo periodo, estaba buscando su propia heredad porque no habían conquistado su porción asignada inicialmente. Se encuentra con el santuario de Micaía. Roban su ídolo, su efod y sus terafines, y secuestran al levita para que sea sacerdote de toda la tribu. Luego, de manera brutal y despiadada, masacran a un pueblo pacífico y desprevenido en Lais para establecer su propio territorio. Este relato refuerza la completa desmoralización religiosa y moral. El pueblo crea sus propios dioses y una tribu entera cae en la idolatría, el robo y la violencia genocida para justificar su expansión. Es el caos religioso sin un estándar divino, donde la fe se convierte en una herramienta para la conveniencia personal y tribal. En los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces encontramos la historia del levita y su concubina. Esto muestra de una forma gráfica la depravación más extrema y la barbarie sin precedentes de la época. Un levita de la región montañosa de Efraín tiene una concubina que lo abandona y regresa a la casa de su padre en Belén de Judá. Él va a buscarla y en su camino de regreso deciden pasar la noche en Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín. Allí, hombres perversos de la ciudad, hombres de Belial, hijo de perversidad, rodean la casa donde se alojaban, demandando al levita para abusar corporalmente de él. En un acto de horror incomprensible que refleja la degradación moral de la época, el levita entrega a su concubina a la multitud, la ultrajan, abusan de ella toda la noche y la dejan muerta a la puerta de la casa al amanecer. La respuesta del levita es aún más impactante y macabra. Corta el cuerpo en varios trozos, el cuerpo de su concubina en 12 pedazos, y los envía a todas las tribus de Israel. Este acto, aunque grotesco, fue un grito de guerra, una denuncia pública de la abominación cometida y un llamado desesperado a la acción, a la justicia. Este evento desencadena una brutal guerra civil entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín. En los Jueces capítulos 20-21, Israel busca justicia contra la perversidad de Gibeá, pero Benjamín, de manera obstinada y desafiante, se niega a entregar a los culpables, defendiendo la inmoralidad en su propio territorio. La guerra resulta en una masacre masiva, una carnicería fratricida que casi aniquila a la tribu de Benjamín, dejando solo a 600 hombres. La desesperación por salvar a la tribu de Benjamín de la extinción total lleva a actos adicionales de violencia y engaño por parte del resto de Israel. Primero, la matanza de los habitantes de Jabes de Galaad, una ciudad que no envió hombres a la guerra, y de allí podían obtener esposas para los benjamitas. Y luego el rapto de mujeres de las danzas de Silo para el resto de los hombres. Estos episodios finales no son meros relatos, son un lamento, un escalofriante testimonio de la depravación humana y la anarquía social cuando se abandona por completo la guía divina y la ley moral. La repetición final de la frase "en aquellos días no había rey en Israel"
cada uno hacía lo que bien le parecía. Al final del libro es una conclusión desoladora, un grito desesperado por el orden. Estos capítulos son cruciales porque preparan el escenario para los libros de Samuel, dejando claro que Israel al final de la era de los jueces estaba sumida en un abismo de caos moral y espiritual. No solo necesitaban un líder, necesitaban un rey, no de cualquier rey, sino un rey justo y piadoso que pudiese guiar al pueblo en el camino de Dios y romper este ciclo vicioso de apostasía, desorden y opresión, restaurando el orden y la justicia. Este es el grito desesperado que resuena al final del libro de Jueces y que prepara la siguiente fase en la historia de Israel. Finalmente, encontramos un legado duradero en unas reflexiones finales. Hemos recorrido la vasta extensión de la historia de Israel, desde la euforia de la conquista y el establecimiento bajo Josué hasta la sombría realidad de la apostasía y el caos bajo los jueces. Hemos sido testigos de la asombrosa fidelidad inquebrantable de Dios y de la persistente fragilidad humana. Estas no son solo historias del pasado, son espejos que reflejan nuestras propias luchas, nuestros triunfos y nuestras dolorosas caídas. Las lecciones que emanan de estos textos milenarios son tan relevantes hoy como lo fueron hace más de 3000 años. La danza de la fidelidad divina y la infidelidad humana. El contraste más marcado entre los libros de Josué y Jueces refuerzan una verdad fundamental sobre la relación entre Dios y la humanidad. La fidelidad inquebrantable de Dios frente a la constante infidelidad, inconstancia y volubilidad humana. En Josué vemos que Dios, cumpliendo cada una de sus promesas, subyugando a los enemigos de su pueblo y proveyendo abundantemente para ellos. Él es el Dios que no miente, que no cambia, cuyas promesas son sí y amén. Su palabra es tan firme como en el cielo y la tierra. En Jueces, por otro lado, a pesar de la reiterada desobediencia, el olvido flagrante de su pacto y el abandono de su ley, la misericordia y paciencia de Dios son asombrosas y conmovedoras. Él no los abandona a su suerte. Cada vez que en su desesperación clamaban a Él levantaba un libertador. El ciclo de Jueces no es una narrativa de castigo, sino también un testimonio de la gracia inmerecida de Dios, que persiste incluso cuando su pueblo falla repetidamente. La paciencia divina no tiene límites con su pacto. Esta verdad nos ofrece una inmensa esperanza para nosotros hoy. Si Dios fue fiel a un pueblo tan propenso a fallar, a olvidar y a pecar como Israel, si persistió en su amor y su plan a pesar de su inconstancia, ciertamente será fiel con nosotros hoy, a pesar de nuestras propias imperfecciones, fallas y debilidades. Su pacto es eterno, su amor es incondicional y su plan no se frustra por la debilidad humana. Esta es la roca sobre la que podemos construir nuestra fe, sabiendo que Él permanece fiel, aunque nosotros a menudo no lo seamos. El peligro de asimilarnos a la sociedad es una alerta del presente. Una de las advertencias más claras y repetidas del libro de Josué fue sobre el peligro inminente de no mezclarse con las culturas y religiones paganas de Canaán. Josué les advirtió explícitamente sobre el yugo desigual y la contaminación. Sin embargo, en Jueces vemos la trágica, devastadora consecuencia de ignorar esta advertencia. Esta dualidad, esta asimilación, la mezcla sutil y gradual de la adoración al Dios verdadero con los cultos a Baal y a Astarot, las prácticas cananeas de fertilidad y los ritos paganos, llevó a la dilución de la identidad espiritual de Israel y en última instancia a su opresión. No fue una rebelión abierta de inmediato, sino una erosión paulatina de la verdad. Este tema de adaptación y aceptación es crítico y tiene una resonancia alarmante para nosotros como creyentes hoy en este siglo XXI. La idolatría no siempre se manifiesta en estatuas físicas o en la adoración explícita de dioses paganos. En nuestra sociedad moderna, esta asimilación y la idolatría
pueden presentarse de manera mucho más sutiles y seductoras. Por ejemplo, la adoración al éxito material y la riqueza como medida fundamental de valor y felicidad. La búsqueda insaciable de placer y gratificación espontánea, elevando el yo y sus deseos por encima de todo. La idolatría del ego y la autonomía personal, donde cada uno hace lo que bien le parece sin referencia a un estándar moral o divino trascendente. La mezcla de fe cristiana con ideologías seculares que comprometen las verdades fundamentales del Evangelio, diluyendo su poder y su mensaje. La devoción al poder, la fama, la tecnología, la belleza física o incluso las relaciones humanas que, cuando se elevan por encima de Dios, se convierten en ídolos modernos. La historia de Jueces nos advierte que la pureza de la fe, la santidad en nuestra vida diaria y la dedicación exclusiva a Dios siguen siendo una batalla crucial en la vida del creyente y de la Iglesia. Cuando nos comprometemos, cuando nuestra fe se ve comprometida, cuando permitimos que las influencias externas diluyan nuestra devoción a Dios, abrimos la puerta a la decadencia moral, a la fragmentación social, a la opresión espiritual. La lección es clara: la verdadera libertad y prosperidad vienen de una separación radical del mundo y una entrega total al Dios vivo. El rey que esperábamos, un anhelo de liderazgo perfecto. Josué nos muestra un liderazgo divinamente apoyado que trajo unidad y propósito y victoria. El libro de Jueces, por otro lado, nos presenta las consecuencias devastadoras de una falta de liderazgo central y piadoso. Los jueces, aunque levantados por Dios, eran figuras heroicas, pero profundamente imperfectas, incapaces de romper permanentemente el ciclo de apostasía y desorden. Eran libertadores temporales, no transformadores fundamentales de la nación. El caos y la anarquía moral de Jueces son un lamento palpable, un grito que surge de las páginas por la necesidad urgente de un rey justo y piadoso que pudiera guiar a Israel en el camino de Dios y romper este ciclo vicioso de apostasía, desorden y opresión. Este anhelo por un rey no solo prepara el escenario para la monarquía en los libros de Samuel, donde se introduce a Saúl y luego a David, sino que en última instancia apunta a un rey mucho más grande, mucho más perfecto, un rey eterno, Jesucristo. Él es el verdadero juez, el gobernador justo y eterno, el Rey de Reyes, que vino para poner fin de una vez por todas al ciclo de pecado, desorden y sufrimiento en nuestras vidas y en el mundo. Él es el Josué que nos introduce en el verdadero reposo y el juez que nos libera de manera definitiva. Solo en Él encontramos el liderazgo perfecto, la guía inefable, la justicia impecable y la capacidad de romper verdaderamente la espiral descendente de la apostasía y vivir en la libertad y el orden que Dios desea para nosotros. Josué nos muestra lo que es posible con la obediencia y la guía divina. Jueces nos muestra el resultado de la desobediencia y la anarquía, y ambos en su contraste apuntan a la desesperada necesidad de un Salvador y un Rey perfecto, uno que no solo libere de la opresión, sino que transforme el corazón humano y establezca un reino de paz y justicia eterna. El libro de Ruth, un rayo de redención y lealtad en el corazón de los jueces. El libro de Ruth, a menudo considerado una joya literaria y teológica dentro del canon bíblico, se levanta como un interludio conmovedor y profundamente significativo entre los relatos tumultuosos y a menudo sombríos del libro de Jueces. Aunque su brevedad de solo 4 capítulos podría llevar a subestimar su impacto, Ruth ofrece una ventana especial a la vida cotidiana del antiguo Israel, las complejidades de la ley mosaica y la providencia inquebrantable de Dios manifestada a través de actos de bondad y lealtad humana. Como parte integral de los libros históricos, Ruth no solo narra un episodio particular, sino que también establece cimientos cruciales dentro del relato bíblico davídico que se desarrollará en los libros de Samuel. El contexto histórico de Ruth, un faro en tiempos oscuros.
El texto de Ruth comienza con la frase: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, Ruth 1:1, una ubicación temporal que es más que una mera nota al pie. El período de los jueces aproximadamente entre el 1375 y el 1050 a.C. fue una era de descentralización, inestabilidad política y declive espiritual en Israel, caracterizado por la recurrente apostasía, opresión extranjera y la famosa frase: cada uno hacía lo que bien le parecía. Este tiempo es retratado en el libro de Jueces con un tono de anarquía y desesperación. En este telón de fondo de caos y falta de liderazgo central, el libro de Ruth emerge como un contraste sorprendente. En lugar de guerras, batallas y juicios divinos sobre naciones enteras, nos presenta una historia íntima de una familia, de inmigración, viudez y el redescubrimiento de la esperanza en medio de la desolación. Es en este microcosmos de humildad donde se manifiestan principios divinos de lealtad, redención y la fidelidad de Dios incluso cuando su pueblo se desvía. La descripción de los personajes en Ruth es pequeño pero profundamente resonante. Noemí, una mujer israelita que, afligida por la pérdida de su esposo y sus 2 hijos en Moab, regresa a Belén con amargura, llegando a pedir ser llamada Mara, amarga. Su viaje de desesperación a la restauración es central para la narrativa bíblica. Ruth, una moabita, nuera de Noemí, su lealtad inquebrantable a Noemí, expresada en su famosa declaración: a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth capítulo 1:16. Esto la convierte en un modelo de devoción. Su identidad como moabita es significativa, desafiando las convenciones culturales y religiosas de la época al ser incorporada en la línea mesiánica. Vos, un pariente de Elimelech, esposo de Noemí, un hombre valiente y rico, un Goel. Aquí introducimos este término Goel, que era el redentor de los parientes. Se asigna en forma incipiente esta cualidad a Vos. Vos encarna la justicia, la piedad y la generosidad, demostrando cómo la ley puede ser ejercida con compasión y sabiduría. Hay temas que se entrelazan a lo largo del libro de Ruth, y estos son la lealtad y amor fiel. Este es quizás el concepto más prominente en Ruth. Se manifiesta la lealtad incondicional de Ruth hacia Noemí, en la generosidad de Vos hacia Ruth y Noemí, y fundamentalmente la fidelidad de Dios hacia sus siervos. Esta lealtad no es solo un sentimiento, sino una acción concreta que va más allá de lo esperado. Redención. El concepto de Goel, o redentor de parientes, es crucial. El Goel tenía la responsabilidad legal y moral de restaurar la propiedad familiar, la línea de sangre y la dignidad de un pariente que había caído en pobreza o la esclavitud, o de vengarse de su sangre. Vos, al casarse con Ruth y preservar el linaje de Elimelech, actúa como el redentor por excelencia, la providencia divina. Aunque Dios no habla directamente en el libro de Ruth, su mano se percibe en cada giro de los acontecimientos, desde la casualidad de Ruth al espigar en el campo de Vos hasta la conclusión feliz. La narrativa refuerza cómo Dios obra a través de las decisiones y acciones de personas justas para llevar a cabo sus propósitos. La integración de forasteros. El hecho de que Ruth sea moabita y sin embargo se convierta en una figura ancestral del linaje de David y por extensión de Jesús tiene profundas implicaciones teológicas. Rompe con el exclusivismo y resalta la inclusión de Dios que extiende su gracia más allá de las fronteras étnicas. Ruth y la ley mosaica. El libro de Ruth es un estudio de un caso fascinante sobre la aplicación de ciertos aspectos de la ley de Moisés en la vida real. Espigar, Levítico 19 del 9 al 10. La provisión para que los pobres, los extranjeros, los huérfanos y las viudas pudiesen recoger los restos de la cosecha era una ley de misericordia. Ruth
se beneficia de esta provisión y vos la excede en su generosidad. Matrimonio levirato. Deuteronomio 25 del 5 al 10. Esta ley estipulaba que si un hombre moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda para levantar descendencia a su hermano. Aunque vos no era hermano de Elimelec, la aplicación de la ley del Goel, el redentor de parientes, se fusiona con la intención del levirato para asegurar la preservación del linaje y la propiedad. La figura del redentor, el Goel, es más amplia que solo el matrimonio levirato, incluyendo la compra de tierras y la liberación de servidumbre. Redención de la propiedad. Levítico 25 del 25 al 34. La capacidad de comprar o redimir la tierra familiar que había sido vendida debido a la pobreza también es un elemento clave. La tierra no era solo una posesión, sino una parte de la herencia de Dios para su pueblo, y su redención era esencial para mantener el orden social y teológico. El libro muestra cómo estas leyes, lejos de ser cargas opresivas, eran medios divinos para asegurar la justicia, la compasión y la estabilidad social cuando se aplicaban con el espíritu de amor fiel. Conexión con la historia redentora. El clímax del libro de Ruth no es solo la felicidad conyugal de Ruth y Boaz, sino el nacimiento de Obed, quien a su vez sería el padre de Isaí, el padre del rey David. Ruth 4:17. Esta genealogía final eleva el libro de una simple historia familiar a un eslabón crucial en la historia de la salvación. Ruth, la moabita, se convierte en bisabuela del más grande rey de Israel y por lo tanto en una figura ancestral de la línea mesiánica que culmina en Jesucristo. Esta conexión es lo que le otorga a Ruth su peso teológico más significativo dentro de los libros históricos. En medio de la fragmentación de los jueces, Ruth prefigura la unidad y el liderazgo que vendrían con la monarquía davídica, una monarquía que a pesar de sus imperfecciones sería fundamental para el plan redentor de Dios. Así, el libro de Ruth es mucho más que una narración pintoresca de amor y lealtad, es un testimonio de la providencia divina operando en las vidas de las personas comunes, un modelo de cómo la ley puede ser ejercida con compasión y una anticipación del propósito redentor de Dios que se despliega a través de generaciones en el contexto de un curso sobre los libros históricos. Ruth nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros y caóticos, la gracia de Dios y el poder del amor leal humano pueden encender un rayo de esperanza y sentar las bases para el cumplimiento de sus promesas grandes. Hemos completado a través de la conquista y la caída una exploración de la audacia de Josué y la turbulencia de jueces. Hemos viajado desde la promesa cumplida hasta la anarquía, desde la unidad gloriosa hasta la fragmentación dolorosa. Hemos sido testigos de la asombrosa fidelidad de Dios y de la persistente fragilidad humana, un drama que se desarrolla en cada generación y en cada corazón. La verdad que emerge de los libros de Josué, Jueces y Ruth es clara y directa para este tiempo. Nuestro destino como individuos y como comunidad está intrínsecamente ligado a nuestra relación con el Dios soberano. La obediencia trae bendición, la unidad orden, la desobediencia conduce al caos, la fragmentación y la opresión, pero incluso en la oscuridad más profunda, en el punto más bajo de la anarquía, la luz de la misericordia divina persiste, ofreciendo siempre un camino de regreso, un clamor que es escuchado, una gracia que libera. Que las lecciones de Josué, Jueces y Ruth nos inspiren a una mayor obediencia a la palabra de Dios, a una vigilancia constante contra las idolatrías modernas que compiten por nuestra devoción, a una profunda apreciación por el Rey perfecto que nos ha sido dado, Jesucristo. Su reinado en la promesa final de la paz duradera, la justicia verdadera
y el orden perfecto que Israel en su momento anheló con tanta desesperación. Que podamos aprender de la historia para no repetir los errores del pasado y que podamos vivir con la convicción de que solo en la fidelidad a nuestro Dios y Rey encontraremos el verdadero propósito de la verdadera libertad. Les agradezco profundamente y es mi deseo que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en este curso y que estas verdades resuenen en sus corazones y transformen sus vidas.